Hay olores que nunca se olvidan. El olor a tierra mojada después de una tormenta. El olor del café por la mañana. Y el olor del miedo. Un olor metálico, agrio, como una moneda vieja en la boca. En ciertas colonias de Veracruz, ese olor es parte del aire. Se impregna en las paredes de las casas sin pintar, en la ropa tendida, en la piel de los niños que juegan en calles sin nombre. Es el hedor de un secreto guardado a la fuerza. Un secreto que todos conocen, pero del que nadie habla. Hoy no vamos a hablar de monstruos de cuentos de hadas. Hoy vamos a hablar de monstruos reales. Personas problemáticas que forman parte del entorno familiar, que participan en las rutinas diarias, que comparten vínculos familiares. Esta es la historia de una menor en situación de vulnerabilidad en Veracruz. Una niña a quien se le limitaron las oportunidades de expresión. Su desarrollo, su etapa formativa. Lo que estás a punto de escuchar es perturbador. Es una herida abierta en la conciencia de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Si crees que ninguna atrocidad debe ser enterrada en el silencio, si crees que cada víctima merece tener una voz, entonces te pido que te quedes, que escuches, que sientas. Suscríbete y activa las notificaciones. No para que este canal crezca, sino para que estas historias nunca mueran en la oscuridad. Para que el olvido no gane la batalla. La historia de hoy comienza no con un grito, sino con un silencio. El silencio de una niña llamada Luna. Carmen Mendoza llegó a la colonia de las sombras, con el corazón lleno de una ingenua esperanza. Era maestra. Su primer puesto después de graduarse. Le habían advertido sobre el lugar, un cinturón de miseria en las afueras de la ciudad portuaria. Un lugar donde el Estado solo existía en los mapas. No durarás ni un mes, le dijo su supervisor, con una sonrisa cansada. Pero Carmen creía en el poder de la educación. Creía que un lápiz podía ser más fuerte que la pobreza. La escuela era un edificio de concreto con más grietas que ventanas. Los niños llegaban con los zapatos rotos y el estómago vacío. Pero sus ojos, la mayoría de ellos, todavía tenían esa chispa de curiosidad infantil. Excepto los de Luna. Luna se sentaba en la última fila, sola. Tenía 12 años, pero su mirada parecía tener 100. Una mirada vacía, opaca, como un pozo sin fondo. No hablaba. Nunca. Si Carmen le preguntaba algo, Luna simplemente bajaba la cabeza. Sus hombros se encogían, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. Al principio, Carmen pensó que era timidez extrema. Le dio su espacio. Le sonreía desde lejos. Le dejaba dibujos en su pupitre. Pero el silencio de Luna era diferente. No era un silencio pacífico. Era un silencio pesado, cargado de algo oscuro. Un día, durante la clase de arte, Carmen les pidió que dibujaran a su familia. Los otros niños dibujaron figuras sonrientes, soles amarillos, casas con humo saliendo de la chimenea. El dibujo de Luna era una mancha negra. Una casa sin puertas ni ventanas. Dentro, figuras hechas de garabatos furiosos. Sombras con ojos vacíos. Carmen sintió un escalofrío. Esa noche no pudo dormir. La imagen de esa mancha negra se repetía en su mente. Decidió que tenía que hacer algo. Empezó a observar a Luna con más atención. Notó que siempre llevaba ropa holgada, suéteres anchos, incluso en los días de calor sofocante. Notó que cojeaba ligeramente al caminar. Notó los moretones que a veces asomaban por las mangas de su suéter. Moretones con la forma de dedos. Carmen intentó hablar con los otros maestros. «Ah, la niña Luna», dijo una maestra con 20 años de experiencia. «Siempre ha sido así.
Es una familia difícil. La palabra difícil flotó en el aire, cargada de significados no dichos. Un día, Luna no vino a la escuela, ni al día siguiente, ni al otro. Carmen preguntó a los otros niños. «Está enferma», dijo uno. «Mi mamá dice que no me junte con ella», susurró otra. La preocupación de Carmen se convirtió en una alarma estridente en su cabeza. Consiguió la dirección en los archivos de la escuela. Una dirección escueta. Callejón del Olvido, Casa 7. El nombre era una cruel ironía. Decidió ir. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que el silencio de esa escuela era cómplice de algo terrible. Y ella no iba a ser parte de ese silencio. El Callejón del Olvido olía a basura y a desesperanza. Las casas eran chozas de lámina y cartón, pegadas unas a otras como si se sostuvieran mutuamente en su miseria. La casa número 7 era la más oscura de todas. Tenía las ventanas cubiertas con plásticos negros. Carmen respiró hondo. El aire era denso, pesado. Sabía a miedo. Tocó la puerta de lámina. El sonido fue hueco, muerto. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Un ruido de arrastre vino del interior. La puerta se abrió una rendija. Una mujer la miró con ojos inexpresivos. Era Silvia, la madre de Luna. Parecía un fantasma. Su piel era pálida, sus hombros caídos. «¿Qué quiere?» «Zrenia». Su voz fue un susurro rasposo. «Soy la maestra de Luna, Carmen Mendoza. Estoy preocupada por ella. No ha ido a la escuela». La mujer no cambió de expresión. «Está enferma». «¿Qué tiene? Quizá pueda ayudar. Puedo llevarla a un doctor». «No necesita doctor. Es cosa de mujeres», dijo la madre, y en esa frase había un universo de horror contenido. «Quisiera verla», insistió Carmen, intentando mirar por la rendija. En ese momento, una figura enorme apareció detrás de la mujer. Un hombre corpulento, con una barba descuidada y una mirada turbia. «Ricardo, el padre». «¿Quién es usted?» Zrenia, su aliento olía a alcohol barato. «Soy la maestra de su hija». «Nadie la llamó. Lárguese», dijo el hombre y cerró la puerta de un portazo. Carmen se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sentía un frío que no era por el clima. Era el frío del mal. Se dio la vuelta, pero no se fue. Se escondió detrás de un montón de escombros al final del callejón. Esperó. No sabía qué esperaba, pero no podía irse. Pasaron las horas. El sol comenzó a bajar. Las sombras se alargaron, devorando el callejón. Entonces lo escuchó. Un gemido. Bajo. Ahogado. Venía de la parte trasera de la casa 7, de un pequeño cobertizo de lámina oxidada. Carmen se acercó, moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía. Su cuerpo entero temblaba. Se asomó por una grieta en la lámina, y el mundo se detuvo. La realidad se partió en dos. Dentro, en el suelo de tierra, estaba Luna, su cuerpo menudo, convulsionado por el dolor, su vientre, hinchado de una forma monstruosa bajo un vestido sucio. Estaba dando a luz, sola. Number No estaba sola. Su madre, Silvia, estaba en un rincón, de pie, mirando la escena sin moverse, como una estatua de sal. No la ayudaba. No la consolaba. Solo miraba, con los mismos ojos vacíos con los que había mirado a Carmen en la puerta. Luna gritó. Un grito que no era de una niña. Era el grito de un animal atrapado. Un grito que se rompió en un sollozo ahogado. Carmen quiso gritar, quiso romper la puerta, quiso entrar y arrancarla de ese infierno, pero el miedo la paralizó. Vio el nacimiento. Vio la sangre.
Vio el pequeño cuerpo que salía del cuerpo de una niña. Vio a Silvia cortar el cordón umbilical con unas tijeras de cocina oxidadas. Vio cómo envolvía al bebé en un trapo y se lo llevaba dentro de la casa principal, dejando a Luna sola en el suelo, temblando, sangrando, llorando en silencio. Pausa larga y pesada. Carmen se apoyó contra la pared de una casa vecina. Vomitó. El sabor agrio del bilis se mezcló con el sabor metálico del miedo. Sus manos no dejaban de temblar. El mundo a su alrededor se había vuelto borroso, irreal. El sonido del llanto de un recién nacido llegó desde la casa. Un llanto que era una sentencia. Una prueba irrefutable de la atrocidad. Luna, de 12 años, acababa de parir. Y Carmen, con una certeza que le heló los huesos, supo quién era el padre. El hombre que la había mirado con ojos turbios. Ricardo, su propio padre. Luna había parido a su hermano. El horror tiene una genealogía. No nace de la nada. Se cultiva. Se alimenta en el silencio y la desesperación. Ricardo no siempre fue un monstruo. O quizás sí, y solo necesitaba la excusa perfecta para dejarlo salir. Años atrás, era un trabajador del puerto. Un hombre rudo, pero un hombre que traía el pan a casa. Tenía un orgullo áspero, un sentido del honor de hombre proveedor. Luego vinieron los recortes. La modernización del puerto. Las máquinas reemplazaron a los hombres. Ricardo fue uno de los reemplazados. De un día para otro, pasó de ser el proveedor a ser una carga. El orgullo se convirtió en veneno. El veneno se disolvió en alcohol. La casa dejó de oler a comida caliente y empezó a oler a cerveza rancia y a frustración. Silvia, su esposa, fue la primera víctima. Los golpes empezaron como empujones, los insultos como quejas. Pronto, los empujones se convirtieron en puñetazos. Las quejas en gritos que hacían temblar las paredes de lámina. Silvia aprendió a ser invisible, a no hablar, a no mirar, a no existir. Se convirtió en una sombra. Pronto, los empujones se convirtieron en puñetazos. Las quejas en gritos que hacían temblar las paredes de lámina. Silvia aprendió a ser invisible, a no hablar, a no mirar, a no existir. Se convirtió en una sombra, un reflejo de la persona que había sido anteriormente. Luna creció en ese ambiente. La ansiedad era su compañía constante. No como un padre mira a una hija. La miró como se mira un objeto, una posesión. Luna sintió esa mirada como algo sucio. Dejó de dibujar. Quiso correr, pero sus piernas no le respondieron. Después de la mirada, vino la palabra. Un halago susurrado al oído que la hizo sentir náuseas. Luego, el roce accidental en el pasillo estrecho. Silvia lo veía todo. Y no hacía nada. El miedo la había paralizado por completo. Proteger a su hija significaba enfrentarse al monstruo. Y ella ya no tenía fuerzas para eso. Su instinto de supervivencia había asesinado a su instinto maternal. La noche que ocurrió lo irreparable, la casa estaba en un silencio absoluto. No hubo gritos. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina y el sonido de un alma rompiéndose. Al día siguiente, Luna dejó de hablar, dejó de dibujar, dejó de ser una niña. Su cuerpo se convirtió en una prisión, en un territorio ocupado por el enemigo. Cuando su vientre empezó a crecer, Silvia le dio ropa más ancha. «Tienes que esconderlo», le susurró. «Si alguien se entera, nos va a ir peor». No había consuelo. No había ayuda. Solo una orden. Una condena. El sistema de horror familiar estaba completo. El padre, el abusador. La madre, la cómplice. La hija, la víctima sacrificial. Y un vecindario entero, sordo y ciego por su propia miseria,
y su propio miedo. El nacimiento en el cobertizo no fue el final del horror. Fue solo un nuevo capítulo. Un capítulo que Carmen Mendoza estaba a punto de intentar reescribir, sin saber que se enfrentaría a un monstruo mucho más grande y más indiferente que Ricardo. El sistema. Con el amanecer, el shock de Carmen se transformó en una furia fría y determinada. Tenía que sacar a Luna de allí. Tenía que hacer que Ricardo pagara. Su primera parada fue la comandancia de policía del distrito. Un edificio decrépito con pintura descascarada. Entró en una oficina que olía a café quemado y a papeles viejos. Un oficial con un bigote espeso y una camisa manchada la escuchó sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en un partido de fútbol que se repetía en una pequeña televisión. Carmen le contó todo. La niña, la edad, el embarazo, el nacimiento en el cobertizo, la sospecha sobre el padre. Habló con la voz temblorosa pero firme. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la oficina. Solo se oía el zumbido de un ventilador de techo y los comentaristas del partido. El oficial bostezó, un bostezo largo, ruidoso, descarado. Finalmente, giró su silla lentamente. «Mire, maestra», dijo, arrastrando las palabras. «¿Tiene pruebas?» «Lo vi». «Zrenia», exclamó Carmen. «Vi el nacimiento. La niña tiene 12 años». «Su palabra contra la de ellos», respondió el oficial, encogiéndose de hombros. «Son cosas de familia. Muy complicadas. La gente inventa cosas». «No estoy inventando. Es una niña. Acaba de tener un bebé». «Bueno, pues necesitaríamos una denuncia formal de la menor. O de la madre. Sin eso, no podemos hacer mucho. Se metería usted en un problema por difamación». Señaló una pila de carpetas amarillentas que amenazaban con derrumbarse. «Tenemos casos reales de los que ocuparnos». Le dio la espalda y subió el volumen de la televisión. Carmen se quedó allí, de pie, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. La indiferencia del hombre era como un muro de hielo. Salió de la comandancia con un nudo de impotencia en la garganta. El sol de la mañana le pareció una burla. Sus manos, apoyadas en el volante de su viejo coche, temblaban de rabia. La puerta de la justicia ni siquiera se había abierto. Le habían dado un portazo en la cara. Pero no se rindió. Su siguiente parada fue la oficina del DIEF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El nombre en sí mismo era una broma cruel. El lugar era un laberinto de pasillos grises y puertas cerradas. El aire acondicionado goteaba en una cubeta de plástico. El sonido era un metrónomo de la burocracia. Después de una hora de espera, la recibió una trabajadora social. Una mujer joven con una mirada permanentemente cansada. Su escritorio estaba sepultado bajo montañas de expedientes. Carmen volvió a contar la historia. La trabajadora social escuchaba mientras tecleaba en su computadora. Sus dedos se movían rápido, pero sus ojos no mostraban ninguna emoción. «Entiendo la urgencia», dijo al final, sin levantar la vista del monitor. «Pero tenemos un protocolo. Necesita llenar el formato F7 para solicitar una visita de investigación. Y el F12 para reporte de posible abuso». Deslizó un fajo de papeles a través del escritorio. «Una vez que los llene, entrará en la lista de espera. El tiempo promedio para una primera visita es de 6 a 8 meses. Tenemos mucho rezago. Veracruz es grande». «¿6 a 8 meses?» Zrenia repitió Carmen, incrédula. «Esa niña está en peligro ahora. Acaba de parir en un cobertizo». La trabajadora social suspiró. Un suspiro de fastidio, no de empatía. «Señora»,
Todos los casos que ve aquí son urgentes, dijo, señalando las pilas de expedientes. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Llene los formatos. Es el procedimiento. Carmen miró los papeles. Eran un laberinto de preguntas impersonales, casillas que marcar, copias que adjuntar. El horror de Luna estaba siendo reducido a un número de expediente, a un trámite. Sintió una oleada de náuseas. Este sistema no estaba diseñado para salvar niños. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para crear una ilusión de acción mientras el tiempo pasaba y las víctimas se perdían en el laberinto burocrático. Decidió tomar un camino más arriesgado. Con su propio dinero, contrató a un médico de confianza y lo convenció de que la acompañara al callejón del olvido, bajo el pretexto de una brigada de salud. Lograron entrar a la casa. El médico pudo examinar a Luna. Apenas unos minutos, bajo la mirada hostil de Ricardo. El diagnóstico fue devastador. Desnutrición severa, desgarros internos, una infección galopante. Su cuerpo de niña estaba destrozado. ¿Y el bebé? Estaba allí, pequeño, frágil. Con las pruebas médicas en la mano, Carmen se sintió fuerte. Ahora tenían algo irrefutable. Volvió a las oficinas gubernamentales. Esta vez, fue directamente con un directivo. Un hombre de traje que olía a loción cara. Le presentó el informe médico, las fotos que había logrado tomar a escondidas. El hombre leyó los documentos con una expresión de aburrimiento. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero. Interesante, dijo. Pero la familia se mudó esta mañana. El mundo de Carmen se detuvo. ¿Qué? Sí, un vecino nos informó. Al parecer, se fueron con unos parientes a la sierra. Nadie sabe exactamente dónde. Hizo una pausa y luego pronunció la frase que mataría toda esperanza. Señora Mendoza, ahora esto es un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B. Carmen lo miró fijamente. El hombre ni siquiera parpadeó. Estaba perdido en su monitor. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Pausa. Carmen salió de esa oficina sintiéndose completamente vacía. El peso de cada puerta cerrada, de cada mirada indiferente, de cada formulario inútil, la aplastó. Se sentó en una banca del parque frente al edificio gubernamental. Y por primera vez, desde que todo comenzó, lloró. Lloró por Luna. Lloró por el bebé sin nombre. Lloró por un sistema podrido hasta la médula, un monstruo de 1000 cabezas hecho de indiferencia, burocracia y cobardía. Había perdido. El sistema había ganado. La historia de Luna no termina aquí, porque las historias reales rara vez tienen un final limpio. Carmen no se rindió del todo. Durante meses, usó sus fines de semana y su propio dinero para buscar a Luna. Viajó a los pueblos de la sierra que le mencionaron. Preguntó. Mostró su foto. Nadie la había visto. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Ricardo y Silvia la habían hecho desaparecer para borrar su crimen. El bebé, según rumores, fue abandonado en la puerta de una iglesia en otra ciudad. Otro número en el sistema de orfanatos. Un niño cuyo certificado de nacimiento sería una mentira para ocultar una verdad insoportable. Pero esta historia, como todas las que contamos en Realidad Prohibida, tiene una pequeña, minúscula grieta de luz en la más profunda oscuridad. Un año después, Carmen recibió una llamada anónima. Una voz de mujer, temblorosa. La niña está en el albergue de Santa Marta.
La dejaron ahí. Era Silvia, la madre. En un último y tardío acto de conciencia, había hecho una llamada. Carmen fue al albergue, y allí la encontró. Luna estaba más delgada. Su mirada, si era posible, aún más vacía. Ya no era una niña de 12 años. Su cuerpo y su alma habían envejecido un siglo. Estaba viva, físicamente. Pero la niña que amaba dibujar, la niña que Carmen había soñado con salvar, se había ido para siempre. Ricardo nunca fue encontrado. Nunca enfrentó a la justicia. Probablemente en algún otro rincón olvidado de México, está destruyendo otras vidas. Hoy, Luna vive en una institución especializada. No habla. Pasa los días sentada junto a una ventana, mirando algo que solo ella puede ver. A veces, las enfermeras dicen que la escuchan tararear. Una melodía triste, sin palabras. La única forma de expresión que le queda. Su historia es un monumento al fracaso. El fracaso de una familia. El fracaso de una comunidad. Y, sobre todo, el fracaso estrepitoso de un sistema que dice proteger a los más vulnerables, pero que en realidad solo sabe producir papeles y excusas. ¿Cuántas lunas hay ahora mismo, en este preciso instante, escondidas a plena vista? ¿Cuántos gritos son ahogados por la indiferencia de un funcionario, por el miedo de un vecino, por la burocracia de un formulario? El silencio que rodeó a Luna no era solo la ausencia de ruido, era un arma, el arma que usaron para destruirla. No permitamos que ese silencio gane. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida. ¿Cuántos gritos son ahogados por la indiferencia de un funcionario, por el miedo de un vecino, por la burocracia de un formulario? El silencio que rodeó a Luna no era solo la ausencia de ruido, era un arma, el arma que usaron para destruirla. No permitamos que ese silencio gane. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.